Después de tratar en vídeos anteriores ya sensaciones como el miedo y la ansiedad, el dolor, el placer, nos quedaba por tratar la última de las 4 sensaciones de base, que es la rabia, y lo vamos a hacer en este vídeo asociada a un trastorno que suele llevar como base esta sensación, la rabia, y este trastorno es la paranoia. La rabia es una sensación que puede manifestarse contra uno mismo, contra los demás, contra el mundo, y que puede descargarse de manera agresiva hacia los demás o bien reprimirse causando daños también, porque la rabia al fin y al cabo es como un ácido que devora el depósito que la contiene. Así que en cualquier caso hay que aprender a canalizarla para que la rabia pueda expresarse y al mismo tiempo permitirle que desaparezca. Hay que saber tratarla estratégicamente para que con este tratamiento desaparezcan los daños y solo queden beneficios. La paranoia suele tener como sensación de base la rabia, porque el paranoico tiene la tendencia a atribuir la responsabilidad de su situación, de cómo se siente, a los demás, al exterior. Así que tiene una sensación enorme de injusticia y unos niveles de rabia muy elevados. La distinción de los distintos tipos de paranoia se identifica por el tipo de atribución, ¿no? Se puede atribuir la responsabilidad, el paranoico puede atribuir la responsabilidad a un hecho del pasado concreto que determinó su vida, que la modificó para siempre y desde entonces no levanta cabeza, o al futuro, puede tener un miedo constante al futuro porque el futuro solo le va a traer cosas malas, el destino es negativo, a los demás le va bien pero a uno le va mal. Puede estar enfadado con los demás porque los demás lo suelen rechazar, lo suelen despreciar o le suelen hacer sentir inferior o abandonado, por ejemplo. En fin, el terapeuta tiene que distinguir si hay manía de persecución o no en esa paranoia, si hay algún componente obsesivo o no, para saber qué técnica aplicar en cada caso. Aunque pueda parecer que este mecanismo de defensa que tiene el paranoico de atribuir su estado, su situación, la responsabilidad de esa situación al exterior, aunque se pueda pensar que eso puede suponerle un alivio, en realidad es lo que lo condena a sentir que las cosas no tienen solución, puesto que depende de los demás, del futuro, de que el exterior cambie, no de que él cambie algo. Por eso es por lo que la paranoia suele venir asociada a estados depresivos, en lo que la persona se rinde. La diferencia entre el paranoico y el depresivo es que el paranoico aún combate, lleva la rabia consigo, trata de restablecer muchas veces de manera agresiva la justicia en la situación, y el depresivo, sin embargo, ya renuncia y se rinde. Como digo, el paranoico tiene unos altos niveles de rabia, tiene una grandísima sensación de injusticia, de que no se merece su situación, y esto suele traer como consecuencia una serie de comportamientos normalmente agresivos hacia los demás, hacia el mundo, que terminan por confirmar esa sensación de injusticia y esa creencia, porque los demás reaccionan también de manera en que a él se le confirma esa sensación de la que parte. Por ejemplo, la sensación de rechazo: los demás me rechazan, soy agresivo con los demás se enfadan, se comportan de manera agresiva conmigo y a mí se me confirma la sensación de rechazo. Ese es el círculo vicioso más habitual en la paranoia, sobre todo en la paranoia de manía de persecución. Pongo como ejemplo aquel accidente entre comillas, del piloto de Germanwings que hizo estrellar el avión que conducía, y decían que estaba en un estado depresivo, que en realidad seguramente era un estado paranoico, puesto que necesitaba estrellar el avión, matar a toda esa gente para restablecer la sensación de justicia. Pues bien, seguramente partía de una creencia también, de una sensación negativa con respecto a los demás no me entienden o me rechazan, y necesitaba estrellar el avión para restablecer la sensación de que se había vengado un poco de todos ellos, ¿no? Si llega a sobrevivir, este piloto, y lo hubieran llevado a juicio, encarcelado, seguramente se le habría confirmado esa sensación de que los demás me tratan mal, el mundo está en mi contra o nadie me entiende, cualquiera que fuera, no lo sabemos, esa sensación de la que partía, ¿no? Esa creencia de la que partía y que hacía funcionar todo ese círculo vicioso de rabia y de venganza, ¿no? Por eso la acción
confirma la creencia en la paranoia y por eso nos dice Giorgio Nardone que el paranoico crea la realidad de la que después se hace víctima. Este ejemplo es de un tipo grave de paranoia, pero hay distintos tipos, distintos niveles de paranoia. En cualquier caso, el tratamiento del terapeuta siempre será el mismo. Tendrá que procurar desmontar la creencia de la que parte el paranoico, esa certeza que está determinando su comportamiento, y también tendrá que eliminar ese comportamiento que realiza en función de esa creencia, puesto que la está confirmando. Es lo que se llama la eliminación de las soluciones intentadas que están creando el trastorno y agravándolo. Pero siempre que hay unos altos niveles de rabia, la primera parte del tratamiento es tratar de hacer fluir esa rabia, es decir, canalizarla, darle un espacio diario para que esa rabia se exprese por escrito, cada día escribir toda la rabia que se siente. De esta manera se le permite a la persona que modifique sus sensaciones y que comience a evolucionar esas sensaciones, esa rabia, puesto que, como digo, la paranoia siempre lleva aparejada siempre una incapacidad para reaccionar que esta técnica permite modificar, ¿no? Y esta incapacidad para reaccionar lleva a su vez asociada pues los comportamientos agresivos, el daño hacia los demás o incluso el castigo, el daño hacia uno mismo. Es la misma estratagema que se utiliza cuando un río amenaza con desbordarse, ¿no? que se le canaliza para que fluya de manera controlada sin ocasionar daños. Este tratamiento sirve para la rabia en general, no tiene por qué haber paranoia, sino para cuando se siente rabia. Y es un tratamiento que implica siempre expresarse y desahogarse por escrito sin censura, sin que haya ningún tipo de inhibición. Cada día se suelta toda la rabia en la forma que salga por escrito, porque a base de hacer esto y de repetir esto empiezan a verse aspectos positivos en los demás, por ejemplo, es decir, se modifica la percepción, la sensación, cómo uno está interpretando la realidad empieza a verse de otra manera, de una forma más positiva, y eso permite que también empiecen a cambiar las reacciones, con lo cual, al modificarse las dos cosas, es muy posible que hayamos logrado que salga la persona del problema. Cioran decía que él había convertido esta técnica en su técnica privada para solucionar la rabia que sentía hacia sí mismo y hacia los demás y hacia el mundo. Él atacaba a los demás por escrito, los insultaba, se atacaba a sí mismo también, hasta que sentía que la rabia disminuía y también la necesidad de vengarse. Según nos cuenta Cioran, esto le había permitido pues soportarse a sí mismo para empezar y soportar a los demás y la vida en general. Y es que el precio de esa atribución de la responsabilidad al exterior es muy elevado, puesto que nos construimos esa realidad, ese mundo agresivo, hostil, oscuro, sin solución, en el que después no tenemos más remedios que vivir. Ese es el mundo que nos hemos creado, ese es el mundo en el que vivimos. Así que mucho cuidado con esa construcción de la realidad, procuremos siempre implicarnos de alguna manera o estudiar las posibilidades de nuestra implicación, de nuestra responsabilidad, en esa construcción de la realidad en la que estamos viviendo, precisamente para que podamos sentir siempre la posibilidad de modificarla y de salir de ella, de liberarnos cuando sea necesario.